Ya, ¿qué es el muestreo? Prácticamente es una técnica estadística que ustedes ya la conocen, que nos va a permitir a nosotros identificar, ¿sí?, a quién yo tengo que investigar para recolectar la información, ¿sí? ¿A quién yo tengo que investigar para recolectar esa información? Cuando nosotros hablamos de muestreo, si ustedes recuerdan, es el proceso que nosotros hemos aprendido, que ustedes han aprendido, para seleccionar una parte de la población que sea representativa, ¿sí? Y que nosotros a partir de esa población podamos sacar información y luego extrapolar a la población. Ahora, cuando nosotros hablamos del muestreo, si ustedes recuerdan también, vamos a poner así con titudito, había dos tipos principales del muestreo, ¿no ve? Muestreo probabilístico y no probabilístico. ¿Qué características tiene el muestreo probabilístico? El probabilístico, prácticamente, ¿sí? Todos los elementos podían ser seleccionados de forma aleatoria. Todos tenían esa misma probabilidad de ser seleccionados, ¿sí? Elementos tenían la misma probabilidad de ser seleccionados. Eso era probabilístico. Dentro del probabilístico, ¿sí? Nosotros tenemos aleatorio simple, donde todos tienen la misma probabilidad. Es prácticamente el reflejo del probabilístico. Tenemos sistemático, si se acuerdan. ¿Qué características tiene el sistemático? ¿Sí? De una lista se elige un punto de partida y se selecciona de manera repetitiva. Ejemplo, yo tengo una lista de 250 invitados y quiero determinar cómo la han pasado en mi cumpleaños, ¿no? Entonces, de esos 250 yo agarro al primero, al quinto, al décimo, al quinceavo, al vigésimo, vigésimo quinto y así, cada cinco, ¿no ven? ¿Sí? Eso es sistemático. Ahora, puede ser también muestreo por conglomerados. Conglomerados. ¿Qué es un conglomerado? Es un grupo, ¿sí? Nosotros seleccionamos grupos y se estudian los elementos dentro, no, del grupo seleccionado, ¿sí? Tal vez podemos escoger nosotros, queremos investigar, por ejemplo, las características que tienen las personas que hacen donativos. Entonces, yo voy a un grupo de donadores, ¿sí? Voy a un grupo de donadores y escojo de ahí de manera aleatoria. De 10 donadores, escojo a 4 de manera aleatoria. ¿Sí? Ese es un conglomerado. Ahora, también hay muestreo estratificado. ¿Qué características tiene el muestreo estratificado? Eh, Generalmente, a diferencia del conglomerado, el conglomerado son grupos que se forman con características totalmente diferentes. Puede haber donadores en ese grupo que les comentaba que tengan 50, 70, 30, 10, perdón, 20 años, digamos, ¿no? En cambio, un muestreo estratificado son grupos también, pero homogéneos, con características similares. Esos grupos homogéneos se conocen como estratos, ¿sí? Y de cada estrato se seleccionan elementos de manera aleatoria. Por ejemplo, nosotros somos un conglomerado, no, perdón, somos un grupo estratificado, somos un estrato. Los estudiantes de la carrera bueno, de los estudiantes de la universidad de la materia de seminario de grado uno, de edades de, podríamos decir, 21, tal vez, hasta 38, digamos, ¿sí? Es un grupo homogéneo, todos son estudiantes de primera, segunda carrera, que tienen características similares, digamos, ¿no? Ese sí es un estrato.
A ver, ya sé quién es. Ahí está. Sabía, pues sabía, sabía. ¿Lo ve? Sí, entonces ese es un estrato, ¿sí? Ahora, si nosotros nos vamos al otro muestreo, al no probabilístico, vamos aquí, probabilístico aquí, no probabilístico, ¿qué características tiene? Principalmente el no probabilístico no se basa en aleatoriedad, ¿sí? Es subjetivo. Yo puedo escoger al que crea conveniente para mi investigación. En algunos van a tener que utilizar ustedes probabilístico y en otros no probabilístico. Aquí dentro de no probabilístico hay también algunos que son característicos. Muestreo por conveniencia. ¿A qué se refiere el muestreo por conveniencia? Eh, es elementos más fáciles de acceder. ¿Sí? Es decir, información a la que yo puedo acceder más fácil, esos son las personas que forman parte de mi muestra. ¿Sí? Ahora, hay otro que es muestreo por cuotas se llamaba. ¿Qué características tiene el muestreo por cuotas? La población total se divide en subgrupos y se sacan cantidades de cada subgrupo, ¿sí? Y los que investigan o hacen el muestreo seleccionan de cada subgrupo elementos para llegar a esa cantidad. Entonces, podríamos poner dividir, se divide la población en subgrupos y se establecen cantidades para cada grupo. El investigador selecciona los individuos, elementos de cada grupo hasta alcanzar la cuota. ¿Sí? Luego hay un muestreo por juicio. Y el último es el bola de nieve que ya conocí. El muestreo por juicio, ¿sí? Se selecciona a los mejores elementos o más representativos, ¿sí? Es decir, eso genera sesgo, yo les digo. En el muestreo por juicio hay mucho sesgo porque solo hablas o tienes la información de los mejores, no tienes de toda la muestra, no es tan representativa, digamos. Y el último que es muestreo por bola de nieve, ¿sí? La idea aquí es comenzar con un grupo pequeño de participantes que luego refieren a otro grupo pequeño y luego ese grupo se vuelve más grande y así sucesivamente va creciendo. ¿Sí? Comienza de participantes, refieren haciendo más grande el conjunto. ¿Sí? Eso básicamente es lo que nosotros deberíamos desarrollar por muestreo. Entonces, ustedes tienen que identificar, la verdad, hoy día me ha gustado mucho cómo han desarrollado esta parte. Los que me han mostrado, creo que Verónica y una persona más, Laura, me ha gustado mucho cómo han desarrollado esta parte, cómo van a aplicar ese hecho. No necesitamos teoría, sino cómo van a aplicar esto, cómo van a aplicar el muestreo por conglomerados. Primero, definir qué tipo de muestreo. Luego, ¿cuál de los muestreos dentro de ese tipo de muestreo y por qué y cómo? Eso es lo que nos interesa. ¿Cómo se va a aplicar y cuál es el objetivo de esa aplicación? Vámonos al universo, ¿sí? Universo, población de estudio. Ahí no estoy escribiendo. No estoy escribiendo. Aquí después. Listo. Entonces, universo o población de estudio. ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos del universo o la población de estudio? Principalmente nos vamos a referir, ¿sí?, a todos los elementos que nosotros queremos investigar.
Ahora, la población de estudio son esos elementos, el universo son todos, y la población es aquellos que nosotros queremos investigar, ¿sí? Hay que tener esa definición bastante clara. No es lo mismo el universo o la población de estudio. Entonces, ustedes tienen que utilizar el término universo, ¿sí? Principalmente cuando son todas las unidades de estudio, todas. ¿A qué me refiero? Eventos, personas, objetos, ¿sí? Ahí se habla de universo, pero se habla de población de estudio, ¿sí? Principalmente cuando es una parte grande del universo, ¿sí? Y esta, digamos, es nuestra población que nosotros queremos estudiar. Entonces, lo ideal sería, para esta parte, lo ideal es, en realidad, que ustedes definan su universo. Mi universo son todas estas personas. Por ejemplo, mi universo de una línea de recetas para diabéticos, mi universo son todas las personas, digamos, ¿eh? Porque van a consumir los que tienen diabetes y también los que no. Puedo estudiarlos a los dos, pero mi población que yo quiero estudiar son las personas que sufren esa condición de diabetes. ¿Por qué? Porque son hacia donde está orientado mis productos, porque son las personas de mi interés. Tal vez mi universo es todas las personas que consumen postres, pero mi población de estudio son netamente los que están directamente relacionados con mi proyecto, ¿sí? Entonces, este es bastante corto. Aquí ustedes deberían definir su universo y su población. Aquí entra algo que ya han visto, que es la segmentación. Tienen que segmentar bien para determinar su población de estudio. No la muestra, pero sí la población. Tienen que decir, por ejemplo, psicográfica, conductual, demográfica, ¿sí? Esa segmentación que han aprendido en investigación de mercados tienen que aplicar aquí cuando hablan de la población de estudio. El siguiente criterio, bueno, el siguiente subtítulo podríamos decir tipo de muestreo. ¿Por qué está tan lento? A ver. ah, el tipo de muestreo. Y no, nos iremos directamente al tamaño de la muestra. Eso es lo que les genera problemas. ¿Sí? Tamaño de la muestra. No se olviden, cuando hablen de la población, hablen de la segmentación. Justifiquen por qué están haciendo esa segmentación. Es importante que nosotros entendamos por qué están haciendo esas características en su segmentación. ¿Sí? Cuando hablamos del tamaño de la muestra, tenemos que pensar nosotros que hay dos tamaños de la muestra, si se acuerdan, ¿no ve? Hay una muestra finita y una muestra infinita. ¿Sí? Nosotros deberíamos de pensar en tamaños de muestra de acuerdo a nuestra población. Esto va a definir, la población de estudio va a definir el tamaño de nuestra muestra. Ahora, yo aquí les comento que hemos visto nosotros en muchos proyectos, ¿sí? Que utilizan eh, una calculadora, ¿no? Ustedes meten los datos a una calculadora que está en internet y una vez que meten los datos a esa calculadora, les bota el valor. Académicamente no es adecuado. Metodológicamente puede ser adecuado, pero académicamente no. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros pedimos es que ustedes hagan el cálculo. No les voy a pedir que calculen ese rato, ¿no? Directamente coloquen la ecuación. Esta es la ecuación, por ejemplo, para población infinita, ¿sí? Que tiene algunas características, por ejemplo. Veamos, el tamaño de la muestra buscado es el n, la población, si es que no quiero estudiar una población y quiero estudiar a todo el universo, es n, ¿sí? Población de estudio, ya saben, es una parte del universo y el universo es el total. Dependiendo del tipo de proyecto que estamos haciendo, o estudiamos una población de estudio o estudiamos a todo el universo. Aquí tenemos el nivel de confianza, que es el Z, generalmente es 1.96, ¿no ve? ¿Sí? El E es el error estimado. Aquí la probabilidad de que ocurra el evento, probabilidad de éxito, siempre coloquen para hacer el cálculo de la población para esta primera etapa 0,5. ¿Sí? Entonces el Q, que es la probabilidad de fracaso, también va a ser 0,5. Si es que hacen un estudio de primera aproximación, una encuesta piloto, puede ser que varíen el P y el Q, pero algunos docentes están en contra de esa variación. Dicen, si hay que demostrar la factibilidad,
no debería de hacerse una prueba piloto y directamente debería hacerse el proyecto y ver, determinar de acuerdo a eso. ¿Sí? Entonces, reemplacen ustedes, identifiquen los valores, ¿sí? Y reemplacen ustedes en la fórmula. No necesito que calculen paso a paso, directamente coloquen el resultado. ¿Y qué significa ese resultado? Esto es cuando la muestra es infinita, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando la muestra es finita? Tenemos otro tipo de ecuación. Ahora, ustedes me van a preguntar, según, ¿cuándo es finita? ¿Cuándo es infinita? Eso, la verdad, les digo, en la universidad ha causado mucha controversia, porque algunos docentes mantienen que es 100.000, otros 500.000, y hasta he escuchado en alguna defensa 300.000. ¿Sí? Entonces, ustedes determinen su tamaño de muestra, si es infinita o finita, de acuerdo a una fuente de información y respáldense. Para este autor, esta cantidad es finita y esta cantidad es infinita. En esta fórmula para muestra infinita, por ejemplo, solamente tenemos el error al cuadrado, el z de tablas al cuadrado multiplicado por la probabilidad de éxito y por la probabilidad de fracaso. Esos zetas también tienen que ser considerados por ustedes cuando quieran, ¿sí? Cuando quieran determinarlos. No es solamente colocar el valor de z de memoria, digamos, ¿no? ¿Sí? Tienen que explicar por qué están utilizando ese valor de z y en realidad ese valor, ese nivel de confianza. ¿Sí? Generalmente yo les digo, para niveles de confianza que son, digamos, necesarias la precisión, por ejemplo, para pruebas de laboratorio, el nivel de confianza debería ser de 1.90, perdón, del 99%, y nuestro Z debería ser de 2.58. Para niveles de confianza, que es lo que utilizamos nosotros, 95%, el Z es 1.96, pero hay que justificar por qué estamos utilizando ese 1.96. En la literatura, por ejemplo, dice que el nivel de confianza para un estudio de mercado debería ser del 90% y es suficiente. No es algo trascendental, ¿sí? O sea, si bien es importante para el funcionamiento de la empresa, para los proyectos, no es algo que va a determinar el éxito o el fracaso, ¿sí? Y para ese nivel de confianza del 90% se recomienda un Z de 1.65, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando calculen con estas fórmulas el tamaño de la muestra, justifiquen los valores que están utilizando. ¿Sí? Yo les digo, por ejemplo, para el tema de estudios de mercado, desde un 90% ya es aceptable el valor de Z. Obviamente, si queremos tener mayor precisión y exactitud, 1.90, un nivel de confianza, perdón, del 95% y un Z de 1.96 serían adecuados. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, esos son los últimos puntos, perdón, que nos faltaba desarrollar. Ya hemos terminado con eso, lo que es el marco referencia. Y quiero que ustedes, como todos los módulos, hagan también el índice tentativo. ¿Sí? Les explico qué es un índice tentativo. Un índice tentativo es un borrador, ¿sí? De cómo vamos a organizar nuestro proyecto nosotros. ¿Qué características tiene? Solamente hay que citar los títulos, los subtítulos y los títulos. Si ustedes se fijan en las fotos que les he mandado, el siguiente capítulo, por ejemplo, es el capítulo 2, ¿no? ¿Qué hay que armar en el capítulo 2? Marco teórico. Entonces, para esto yo voy a desarrollar el capítulo 2.1. ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi primer subtítulo que quiero desarrollar? No se vayan a definiciones, chicos. No se vayan solamente a decir proyecto, plan, marketing. Las personas que leen sus proyectos son expertas, conocen, han trabajado de eso. Entonces, no es importante para ellos que ustedes le digan, esto es la definición de proyecto, por ejemplo. No le suma nada al trabajo definir qué es proyecto. No le suma definir qué es factibilidad. ¿Qué tipo de definiciones deberían de abordar ustedes en su marco teórico? Definiciones de su alcance temático, por ejemplo. ¿Sí? Sí he dicho que voy a utilizar una teoría conductual para analizar la forma del comportamiento de mis clientes. Entonces, teorías conductuales. Reforzar ese criterio. Todo lo que ustedes hablan en su documento tiene que estar desarrollado en el marco teórico. Sí, entonces yo me voy aquí a inventar, ¿sí? Algunas teorías. No sé, me voy a inventar así Kotler y la publicidad. ¿Sí? ¿Qué dice este autor? Si hay una teoría relacionada con eso.
Sí, me voy a inventar otro más. No sé, campaña promocional, ¿sí? No coloquen definiciones que ya deberían de conocer los revisores, ¿sí? Sino cosas diferentes que ustedes están saliendo de lo que es cotidiano, digamos. Sí, entonces aquí coloquen todas las definiciones, los conceptos, las teorías, ¿sí? Relacionadas con lo que es su proyecto. El siguiente capítulo, que es el capítulo 3, así, que es el marco de análisis, marco de análisis situacional, ¿sí? En el marco de análisis situacional es prácticamente el diagnóstico. ¿Qué puntos van a desarrollar para hacer su diagnóstico? Si es alguien, por ejemplo, de ingeniería mecatrónica, tienen que fijarse cuál es su objetivo. Su objetivo de diagnóstico es tanto. Entonces, ¿yo qué herramientas o qué voy a desarrollar para diagnosticar eso? Jean-Luc, a ver, dictame, ¿qué herramientas utilizarías para tu diagnóstico de la máquina inyectora? Bueno, sí que utilizaría sobre el proceso, herramientas que están en el proceso actual y en el proceso que quiero implementar. Análisis de proceso, digamos, ¿no? Indicadores, tal ¿Sí? vez. Listo. Entonces, miren, yo solamente anoto dos, seguramente hay muchos más. Entonces, aquí en Jean-Luc va a decir, yo en este subtítulo quiero analizar el proceso. En este otro quiero ver la eficiencia de mi proceso a través de indicadores. Sí, entonces, aquí en el marco situacional, traten de hacer lo más lógico y secuencial posible. Vayan desde lo general hasta lo específico, con herramientas que les permitan a ustedes diagnosticar. El objetivo de diagnóstico generalmente está relacionado a este capítulo, el marco situacional. No solamente el diagnóstico, sino identificar nuevas tendencias, identificar nuevas formas de hacer, digamos, la pastelería de autor, técnicas, etcétera, ¿sí? Viene por aquí. El siguiente capítulo, que es el capítulo 4, voy a hacer genérico, por favor, ¿sí? El que tienen todos. Es el marco propositivo. ¿Qué hablamos nosotros en el marco propositivo? ¿Sí? En el marco propositivo es prácticamente nuestra propuesta. Para una persona que esté desarrollando, por ejemplo, un plan de marketing, ya tienen que pensar en aquí hacer la estrategia del marketing. Pueden comenzar, aunque esta vez está muy utilizado, marco propositivo, puede ser uno, campaña publicitaria, otro título, ya es parte de la campaña publicitaria, sería mi propuesta, ¿no ve? Otro sería marketing mix, no sé, marketing digital, ¿sí? O estrategia de marketing digital, marketing digital operativo, tal vez, ¿sí? Entonces ya es lo que yo estoy proponiendo, las soluciones al problema prácticamente, ¿sí? Tendrían ustedes entonces para esos tres capítulos que desarrollar esos puntos, ese índice tentativo. Es, yo les digo, tentativo, no se maten la cabeza haciéndolo, busquen lo más sencillo. ¿Sí? En esta parte del índice tentativo lo que a nosotros nos gusta es ver que ya tienen una idea de lo que tienen que hacer, por ejemplo, que ya saben qué tienen que desarrollar después. ¿Sí? Es una guía que les va a dar el esqueleto de cómo deberían de trabajar cuando desarrollen el proyecto de grado y tiene que permitirles a ustedes planificar cuáles son los pasos que van a seguir, ¿sí? Ahora, para el capítulo 4, generalmente son las propuestas. Si ustedes revisan sus objetivos, después de haber caracterizado, diagnosticado el entorno, caracterizado a sus clientes o al proceso, vienen las propuestas, ¿no? Desarrollar tal cosa, hacer tal cosa, proponer tal cosa, diseño de marca, logotipo, imagotipo, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ir aquí, en este capítulo, y tiene que ser secuencial, tiene que seguir una coherencia lógica. Yo no podría comenzar, por ejemplo, si es factibilidad, hablando del estudio financiero, ¿no ve? No tendría coherencia, digamos, en mi índice tentativo, que hable primero del estudio financiero y luego recién hable del estudio técnico, por ejemplo. Sí, entonces traten de hacer su índice tentativo de una manera coherente para alcanzar los objetivos específicos y alcanzar el objetivo general.
¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Con esto prácticamente hemos terminado nosotros nuestro avance. ¿Tienen alguna pregunta? Señorita Verónica, ¿tiene alguna pregunta? Sí, Dígalo. este, ahí en ese índice tentativo, ¿no ve? Ha puesto ejemplo, digamos, en el marco teórico como solamente los títulos, digamos, ¿no? De lo que se va a hacer la definición, Sí, pero, señor. pero solo ponemos los títulos, ¿no ve? Sí, Nada más. Y en solo los los de títulos. abajo, en capítulo 2 y 4 también solo título o una breve descripción de qué se va a hacer No, ahí. solo títulos, O, solo títulos, ay, solo títulos. ¿Sí? Bien. ¿Nadie más? Listo. Comencemos la revisión. ¿Quiénes están primero de los virtuales, por favor? De los virtuales, a ver quiénes están primero. Mm, seminario. Yadier, ¿tú estás primero? Dale. Sí, Lice, ahorita comparto pantalla. En verdad, ¿dónde se han anotado? Pues estos del día de ayer. Samir, Samir, Mijael. ¿Se ve Inge? Sí, señor. Ya. Hoy día para virtuales solamente se han anotado Yadiel, Gianluca, Isa, Jimena y Alfredo. Nadie más se ha anotado. Inge, buenas noches. Había otra lista casi al final, continuando esa lo que vi. Ah, ya. Gracias. Se han anotado Johan, Benjamín, Jafet, Héctor y Francia. Dale, dale, Ya, dale, Yadiel. ya, Chicos, pronto. eso quería comentar. Esta vez no les he comentado los virtuales. Hemos tardado demasiado esta mañana porque hemos revisado desde muy a destiempo. Ya tendríamos que tener por lo menos visto, si ustedes quieren, o concluido, corregido, prácticamente hasta, no sé, justificación, antes de justificación, digamos, objetivos, ya tendríamos que tenerlos concluidos, ¿no? Entonces, yo supongo que ustedes están avanzando y están corrigiendo. No podemos tomarnos mucho tiempo. Hoy día solamente he revisado de 7, 8 personas en 2 horas prácticamente, digamos, ¿no? Entonces hay que tratar de lo que se despide, que corrijan directamente, ¿no ve? Sí, porque nos va a pisar el tiempo. ¿Qué has corregido, Yadiel? Pues he avanzado antecedentes generales, específicos, eh, hablando más que todo del marketing experiencial, relacional, que he encontrado artículos, también he encontrado en repositorios. Y a ver, lo veremos. Vamos a tardar.